Hay recuerdos que arden en el alma como si fueran fuego vivo. No se apagan con el tiempo, no importa cuánto lo intentes. El día que perdí a mi esposa y vi a mi hija quedar atrapada en una silla de ruedas, algo dentro de mí se rompió para siempre. No era solo el dolor de perder a la mujer que amaba, era la culpa, la sensación de que, de alguna manera, yo había fallado como padre, como esposo, como hombre. Me llamo Alejandro, y esta es la historia de cómo mi mundo se apagó, hasta que una noche, una simple melodía encendió la chispa de algo que creí perdido. Durante 3 largos años, nuestra casa fue un mausoleo. Todo en ella parecía muerto. Los pasillos silenciosos, el jardín que mi esposa cuidaba con tanto amor, incluso los muebles parecían fríos, ajenos, como si me miraran para recordarme que ella no estaba. Y lo peor no era el silencio de las cosas, sino el de mi hija. Clara, con apenas 17 años, quedó paralizada de la cintura hacia abajo después del accidente. Pero más que su cuerpo, lo que quedó roto fue su espíritu. Recuerdo los primeros meses, cuando todavía intentaba animarla con palabras vacías. Vas a salir de esto, todo estará bien, eres fuerte. Mentiras. Sabía que no estaba bien, ni ella ni yo. Clara no hablaba, no quería ver a nadie, rechazaba cada terapia que intenté, y yo, en lugar de ser un sostén, me escondía en mi trabajo. Era más fácil enfrentar reuniones frías que el dolor de ver a mi hija apagarse lentamente. Pasaron los años y mi vida se convirtió en rutina. Trabajar, llegar tarde, mirar por encima el estado de Clara y encerrarme en mi estudio con un whisky en la mano, sintiéndome cada vez más muerto. Jamás olvidaré esa sensación de vacío, como si todo el color del mundo se hubiera borrado. Pero entonces, una noche de invierno, algo cambió. Llegué a casa más tarde de lo habitual. Había estado en una reunión eterna, y todo lo que quería era ir directo a mi cama, pero al entrar, escuché algo imposible. Música. Me quedé quieto, desconcertado. Era una melodía suave, cálida, con un sonido de guitarra que parecía llenar cada rincón de la casa. Llevaba años sin escuchar música allí. Era como si ese simple sonido me golpeara en el pecho, recordándome todo lo que habíamos perdido. Seguí el sonido con cuidado, casi conteniendo la respiración. Provenía del salón principal. La puerta estaba entreabierta, y cuando la empujé apenas unos centímetros, vi una imagen que me dejó sin palabras. Clara estaba en su silla de ruedas, con los brazos en alto, moviéndolos como si dibujara figuras invisibles en el aire. Frente a ella, Laura, la mujer que había contratado meses atrás como empleada doméstica, la guiaba con movimientos delicados, como si estuvieran bailando una danza secreta. Me quedé allí, inmóvil, mirando cómo Laura sostenía las manos de mi hija y las movía con una suavidad casi mágica. Y entonces lo vi, una sonrisa. Clara sonreía. No esa sonrisa forzada que solía mostrar en las pocas visitas médicas, sino una sonrisa real, viva, llena de algo que no veía desde hacía 3 años: esperanza. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no derrumbarme. Lloré en silencio, sin que ellas me vieran. Había gastado fortunas en terapias y especialistas, intentando devolverle a mi hija algo de felicidad, y nada había funcionado. Y ahora, con una canción y un par de movimientos, esa joven desconocida había logrado lo que parecía imposible. Me quedé observando sin atreverme a entrar, con miedo de romper ese momento. Laura no era una profesional de la salud, no tenía títulos, pero en su mirada había algo que transmitía más que cualquier doctor, una fe tranquila en que Clara podía volver a sentirse viva. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de ver el rostro de mi hija en mi mente. Su risa seguía resonando en mis oídos. ¿Qué tenía Laura? ¿Por qué parecía entender tan bien lo que Clara necesitaba? Apenas sabía nada de ella, excepto que tenía 32 años, que era argentina y que había llegado recomendada por una agencia. Pero su forma de moverse, su manera de mirar a mi hija, me hacía sentir que había algo más en su historia. Al día siguiente, observé cómo Clara esperaba a Laura con una emoción que no le veía desde hacía años. Cuando Laura puso la música, mi hija levantó los brazos con entusiasmo
intentando repetir los gestos de la noche anterior. Me quedé mirándolas desde el marco de la puerta, sintiendo una mezcla de gratitud y curiosidad. Algo en mí cambió esa noche. Por primera vez en años sentí que no todo estaba perdido, pero también supe que necesitaba conocer a esa mujer que sin quererlo estaba devolviendo la vida a mi hija, y quizás también a mí. Esa mañana me levanté con una sensación extraña. Era como si algo hubiera vuelto a latir en mi pecho, algo que hacía mucho tiempo estaba dormido. No recuerdo cuántos años habían pasado desde la última vez que escuché la risa genuina de mi hija, pero la imagen de Clara sonriendo con Laura seguía dándome vueltas en la cabeza como un eco imposible de silenciar. Bajé a la cocina con el sonido de aquella melodía aún en mis oídos. Encontré a Laura preparando el desayuno con una calma que desarmaba. Sus movimientos eran tan naturales, tan llenos de una ternura contenida, que por un instante me quedé observándola sin decir nada. Ella me miró y me sonrió con una simpleza que me hizo sentir que esa casa, tan fría durante años, volvía a tener vida. ¿Clara sigue dormida?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutral. ¿No? Está en su cuarto escuchando la canción que bailamos anoche. Dijo que le gustaba volver a sentir música, respondió Laura con una voz cálida. La frase me golpeó como una revelación. Volver a sentir música, era cierto. No se trataba solo de sonidos, sino de emociones. La música siempre había sido parte de nuestra vida antes del accidente. Mi esposa, Lucía, era la que llenaba el salón de canciones, mientras Clara y yo mirábamos cómo bailaba con una gracia que nos dejaba sin palabras. Y ahora, escuchar esas notas de nuevo, ver a mi hija mover los brazos con esa energía, era como volver a ver una chispa de mi esposa en ella. Durante el resto del día no pude concentrarme en nada más. En el trabajo, mi mente se llenaba de la imagen de Clara riendo, de la mirada profunda de Laura mientras la guiaba. Había algo en esa mujer que me desconcertaba. No era solo su dulzura o su paciencia, sino esa sombra en sus ojos, una tristeza que parecía querer ocultar, como si también hubiera pasado por un dolor del que no hablaba. Esa tarde, cuando regresé a casa, las encontré en el salón. La música sonaba suave y Clara movía los brazos siguiendo las indicaciones de Laura. Era un espectáculo tan sencillo y, al mismo tiempo, tan conmovedor que sentí un nudo en la garganta. Me quedé observándolas sin interrumpir hasta que Clara me vio y sonrió. Fue una sonrisa tímida, pero real. «Papá, ¿quieres intentarlo?», me preguntó. No supe qué responder. Hacía años que no me movía al ritmo de nada, ni siquiera cuando mi esposa estaba viva. Pero la forma en que Clara me miró, con esos ojos llenos de luz, me hizo asentir. Laura me hizo un gesto para acercarme y me mostró un par de movimientos básicos con los brazos. Al principio me sentí torpe, ridículo incluso, pero en el momento en que Clara comenzó a imitarme, todo cambió. Verla reír porque yo no podía seguir el ritmo me llenó de algo que hacía mucho no sentía: felicidad. Cuando terminamos, Clara me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Sus brazos, aunque delgados y frágiles, tenían una energía que parecía surgir del alma. «Te extrañaba así, papá», me dijo en un susurro. Esa frase me rompió por dentro. Comprendí que, en mi intento por ser fuerte y trabajar sin parar, había estado ausente de su vida en los momentos en que más me necesitaba. Esa noche, mientras Clara dormía, me quedé en el estudio pensando en Laura. No sabía nada de ella más allá de lo que la agencia me había dicho, que era una mujer trabajadora, sin familia cercana en España, que había aceptado el empleo sin hacer demasiadas preguntas. Pero había algo en su forma de mirar, algo que me hacía sentir que su alma estaba llena de cicatrices, igual que la mía. No pude evitarlo. Tomé el teléfono y llamé a Samuel, un viejo amigo y antiguo socio de negocios que ahora trabajaba como investigador privado. Le pedí que averiguara todo lo posible sobre Laura, no porque desconfiara de ella, sino porque necesitaba entender de dónde venía esa fuerza que estaba devolviéndonos la vida. Pasaron un par de días hasta que Samuel me envió la primera información. No me dijo mucho por teléfono, solo que Laura había tenido una vida marcada por tragedias y que, tal vez,
Eso explicaba por qué entendía tan bien el dolor de Clara. Sus palabras me dejaron inquieto. Mientras tanto, Laura seguía enseñando a mi hija con una dedicación que me conmovía. Cada tarde, el salón se llenaba de música y risas, y por primera vez en mucho tiempo sentí que nuestra casa volvía a ser un hogar. Me quedaba mirando cómo Laura la animaba, cómo la motivaba para hacer movimientos que ni siquiera yo creía posibles. Una tarde, Clara me sorprendió con algo que me dejó sin palabras. Me entregó un dibujo. Era ella, en su silla de ruedas, con los brazos extendidos, bailando junto a Laura. Abajo, con letras torpes, había escrito: «Laura me enseña a volar sin piernas». No pude contener las lágrimas. Abracé a mi hija y entendí que Laura había llegado a nuestra vida no por casualidad, sino porque alguien, en algún lugar, sabía que la necesitábamos. Pero en mi interior, algo me decía que Laura también llevaba su propia lucha. Había algo en su mirada, un peso que parecía ocultar con esa sonrisa dulce. Y lo que estaba a punto de descubrir sobre su pasado cambiaría nuestra historia para siempre. Hay momentos en que puedes ver el peso de una vida entera en los ojos de una persona. Con Laura me pasaba eso. Por más que sonriera o intentara mostrarse tranquila, había algo en su mirada que me hablaba de noches llenas de lágrimas, de un dolor profundo que no se cura con el tiempo. Me obsesioné con esa idea. Cada vez que la veía ayudar a Clara a mover sus brazos con esa delicadeza que parecía un arte, sentía la necesidad de saber qué había vivido para tener esa fuerza. Nadie enseña a sanar a los demás si no ha tenido que aprender a sobrevivir a su propio infierno. Unos días después, Samuel, el amigo a quien le pedí información sobre Laura, me llamó. Sus primeras palabras me dejaron helado. «Alejandro, tu intuición no está equivocada. Laura tiene una historia dura, pero creo que merece que la escuches de ella misma». Su recomendación me sorprendió. Samuel era un hombre práctico, no dado a las emociones, pero había algo en su voz que me decía que la historia de Laura no era una simple anécdota. Esa noche, mientras Clara dormía, la encontré sentada en el jardín trasero, con una taza de té entre las manos, mirando el cielo como si buscara respuestas en las estrellas. Me acerqué y me senté junto a ella. No sabía cómo empezar, pero no hizo falta. «Sé que quieres preguntarme algo», dijo sin mirarme. «Lo noto en tu forma de observarme». Su sinceridad me desarmó. Guardé silencio unos segundos y finalmente le dije: «Quiero entender cómo lograste hacer que mi hija sonriera de nuevo». Laura se quedó mirando el cielo, como si la respuesta estuviera escrita en algún lugar allá arriba. Luego bajó la mirada y comenzó a hablar con una voz suave, pero cargada de recuerdos que dolían. Me contó que su madre había sido bailarina, la mujer más fuerte y delicada que había conocido. Desde pequeña había aprendido que la danza era un lenguaje que no necesitaba palabras, que podía expresar lo que la boca no se atrevía a decir. Pero todo cambió una noche de tormenta, cuando su madre sufrió un accidente de coche. Las heridas fueron tan graves que nunca volvió a caminar. «¿Sabes lo más duro de todo?», me dijo con un temblor en la voz. «Verla llorar porque no podía bailar. No por el dolor físico, sino porque sentía que había perdido la forma de vivir». Laura dejó de lado sus propios sueños y pasó años cuidándola. Crearon su propio mundo en la sala de su casa, inventando bailes que no dependían de las piernas, movimientos con las manos, con el torso, con el alma. «Bailar es estar vivo», le decía su madre cada noche. El día que ella murió, Laura se detuvo, respiró profundo y cerró los ojos. Bailé sola por última vez. Era la única forma de despedirme. Desde entonces, decidí que no dejaría que nadie que hubiera perdido algo tan importante se sintiera muerto en vida. Sus palabras me dejaron sin voz. En sus ojos vi la misma culpa y el mismo vacío que yo había sentido tras la muerte de mi esposa. De repente, entendí por qué Clara confiaba tanto en ella. No era solo porque le enseñara a mover los brazos, sino porque le transmitía algo que yo había olvidado darle: esperanza. Me quedé allí, mirándola, sin saber qué decir. Lo único que pude hacer fue agradecerle, no solo por lo que hacía por mi hija, sino por recordarme que la vida,
Incluso cuando parece rota, puede encontrar formas de seguir. Al día siguiente, Clara me sorprendió con una energía distinta. Me pidió que pusiera música mientras desayunábamos. Cuando lo hice, levantó los brazos y comenzó a moverse, como si estuviera bailando sentada. Fue un momento tan sencillo, pero tan poderoso, que no pude evitar emocionarme. Por primera vez en años, sentí que algo estaba cambiando en nuestra casa. Pero junto a esa sensación de gratitud, había algo más. Un presentimiento, una sombra que me decía que los días de paz nunca duran demasiado. Esa tarde, cuando Laura practicaba con Clara, me di cuenta de algo. Mi hija tosía de vez en cuando, pero no era una tos normal. Tenía el rostro más pálido que de costumbre y un cansancio extraño que la obligaba a detenerse. Me acerqué preocupado, pero Clara solo me dijo: «Estoy bien, papá, solo estoy cansada». No insistí, pero algo dentro de mí no me dejaba tranquilo. La observé en silencio el resto del día, notando que, aunque sonreía, había algo en su mirada que me inquietaba. Esa noche, mientras Clara dormía, hablé con Laura en la cocina. Ella también lo había notado. Me dijo que tal vez debíamos llevarla al médico para estar seguros de que todo estaba bien. Acordamos hacerlo al día siguiente. Lo que no sabíamos era que, con esa visita, todo cambiaría. La vida, una vez más, nos tenía preparada una prueba que no estábamos listos para enfrentar. La mañana siguiente se sentía extrañamente pesada. Clara despertó con una sonrisa dulce, pero sus ojos tenían un brillo distinto, como si estuviera esforzándose demasiado por parecer bien. Laura me miró en silencio mientras preparábamos el desayuno, y su gesto me lo dijo todo. Ambas sabíamos que algo no estaba bien. Decidimos llevarla al hospital. No fue fácil convencerla. Clara siempre odiaba esas visitas médicas porque le recordaban lo que no podía hacer, lo que había perdido desde aquel accidente. Sin embargo, esa vez no discutió, solo asintió, como si ya supiera algo que nosotros no. Recuerdo el trayecto en coche. Clara iba mirando por la ventana con una expresión que no le veía desde hacía tiempo. No era tristeza, ni tampoco miedo. Era una especie de calma extraña, como si estuviera guardando algo dentro de sí misma. Laura iba sentada junto a ella, sujetando su mano, y yo no podía dejar de pensar en cómo las dos parecían entenderse sin necesidad de palabras. Las pruebas médicas fueron largas y agotadoras. Esperamos horas en esos pasillos fríos, viendo gente entrar y salir. Laura se quedó con Clara mientras yo hablaba con los médicos. Lo que escuché me partió en dos. Clara tenía una complicación interna que no habíamos detectado. La lesión de su médula había provocado una serie de problemas que, con el tiempo, afectaron su sistema nervioso y su salud general. No quedaban muchas opciones. El médico fue claro: su hija está muy débil. No sabemos cuánto tiempo podrá resistir sin que su cuerpo colapse. Me quedé sin palabras. Era como si el suelo se abriera bajo mis pies. Durante años había luchado por ver una chispa de vida en su mirada, y cuando finalmente la veía sonreír otra vez, la vida me daba este golpe cruel. Cuando salí de la oficina del médico, Laura me esperaba en el pasillo. Sus ojos buscaban los míos, llenos de preguntas, pero no hizo falta que hablara. Creo que lo entendió al verme. Apreté los labios, intentando contener el temblor en mi voz, y solo pude decir: «No es bueno, Laura. No es bueno». Ella se llevó una mano al pecho y respiró profundo, como si la noticia también la golpeara a ella. Luego me dijo algo que jamás olvidaré: «Si su tiempo es corto, entonces hagamos que cada día sea inolvidable. No dejes que la tristeza nos robe el poco tiempo que tenemos». Esa frase me atravesó como una flecha. No supe qué responder. Todo en mí gritaba por la injusticia de lo que estaba pasando, pero una parte de mí entendía que Laura tenía razón. Lo único que podía hacer era darle a mi hija los días más felices de su vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el borde de la cama, recordando los años en que Clara y Lucía llenaban la casa de risas, cuando la vida era simple, y yo creía que nada podía rompernos. Y ahora, allí estaba, con el corazón hecho pedazos, sabiendo que tal vez mi tiempo con mi hija se estaba acabando. Al día siguiente, Laura se presentó en la casa con una determinación que nunca le había visto.
Me dijo que debíamos crear una última danza, una que contara la historia de Clara. No una coreografía perfecta, sino una que expresara todo lo que había dentro de ella, su dolor, su fuerza, su amor por la vida. Cuando se lo propusimos a Clara, sus ojos se llenaron de lágrimas, no por tristeza, sino por emoción. ¿De verdad haríamos eso juntos?, preguntó. Sí, mi vida, le respondí. Tú, Laura y yo. Esta vez no pienso quedarme mirando desde la puerta. Comenzamos a practicar aquella misma tarde. Laura nos enseñó movimientos que incluso yo, con mi torpeza, podía aprender. Clara movía sus brazos con tanta fuerza y belleza que era imposible no emocionarse. Cada gesto suyo parecía gritar: «Estoy viva. Sigo aquí». Esa semana se volvió la más intensa y hermosa de mi vida. Dejé de ir al trabajo. No me importaba nada más que estar con mi hija. Pasábamos horas en el salón, con la música sonando y las luces cálidas iluminando su rostro. Laura nos guiaba con una paciencia infinita, corrigiendo cada detalle, pero sobre todo enseñándonos a sentir. Una tarde, mientras descansábamos después de practicar, Clara me miró con una seriedad que me heló el alma. «Papá, si algún día ya no estoy, ¿prometes que vas a seguir bailando?», me dijo, con una voz tan suave que apenas podía escucharla. No supe qué contestar. Sentí un nudo en la garganta y solo pude abrazarla. «No hables así, Clara, no quiero pensar en eso». «Prométemelo», insistió, con lágrimas en los ojos. La miré y asentí. No porque creyera que podría hacerlo, sino porque no podía negarle nada. Esa noche, Laura y yo nos quedamos en el salón cuando Clara se fue a dormir. Ninguno de los dos habló por un largo rato. Solo mirábamos el suelo, como si las palabras fueran inútiles. Finalmente, Laura dijo: «No sé qué pasará, Alejandro, pero quiero que sepas que Clara es la persona más valiente que he conocido. Y tú también lo eres, aunque no lo creas». Esas palabras me rompieron. Sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien me veía realmente, con todas mis grietas y mi culpa. El día de la presentación llegó antes de lo que esperábamos. Clara pidió que grabáramos la última danza para tenerla como recuerdo. Yo sabía que tal vez era su manera de despedirse. Y cuando comenzó a mover los brazos, con esa sonrisa brillante en medio del dolor, supe que nunca había visto algo tan hermoso en mi vida. Nunca olvidaré ese día. Clara despertó con una energía extraña, una mezcla de emoción y paz, como si supiera que algo especial estaba por suceder. Laura y yo la ayudamos a prepararse. Le puso un vestido color crema, sencillo pero hermoso, con un lazo en la cintura que resaltaba su delgada figura. Su cabello, que casi siempre llevaba recogido, cayó suelto sobre sus hombros, brillando bajo la luz cálida del salón. La música comenzó a sonar, y por un momento el tiempo pareció detenerse. No éramos tres personas atrapadas en el dolor, éramos tres almas unidas en algo mucho más profundo. Laura tomó las manos de Clara, ayudándola a levantar los brazos con suavidad, y la guiaba en movimientos llenos de ternura. Yo estaba ahí, no como un espectador, sino como parte de esa historia. Mis manos torpes seguían las suyas, y aunque no sabía nada de baile, sentía que en cada gesto se estaba escribiendo algo eterno. Clara sonreía, con los ojos brillantes, y de repente me di cuenta de que no la veía así desde que era una niña. «Papá, ¿ves esto?», me susurró mientras movía los brazos. «No necesito mis piernas para sentirme libre». Sus palabras me atravesaron como una flecha. Me di cuenta de lo mucho que había subestimado su fuerza, de lo mucho que me había encerrado en mi propio dolor, mientras ella, aún en su silla de ruedas, buscaba una razón para seguir viviendo. Laura y Clara se miraban como si se conocieran de toda la vida. Entre ellas existía una conexión que yo no podía explicar. Laura, con esa calma y esa dulzura, parecía entender exactamente lo que mi hija necesitaba en cada momento. No era solo baile, era vida. La canción alcanzó su punto más intenso y Clara levantó los brazos tan alto como pudo, moviéndolos con una fuerza casi sobrenatural. Su torso se inclinó hacia atrás, y por un instante tuve la sensación de estar viendo a Lucía, mi esposa, la madre de mi hija, en ese mismo salón, bailando como solía hacerlo cuando las cosas eran simples.
Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cuando la música terminó, Clara estaba agitada, pero su sonrisa era inmensa. Me abrazó con una fuerza que no sabía que tenía. «Papá, gracias por bailar conmigo. Hoy soy feliz». Nos quedamos así, abrazados, mientras Laura nos rodeaba con su mirada llena de lágrimas. Fue un momento tan perfecto, tan puro, que nunca sospeché que sería el último. Esa noche, Clara quiso cenar en el jardín. Pidió que pusiéramos luces alrededor de la mesa, como hacía su madre en las noches especiales. Comimos juntos, riendo y recordando anécdotas de cuando ella era pequeña. Me habló de lo que sentía al bailar con Laura, de cómo cada movimiento le hacía olvidar el dolor, aunque fuera por un instante. Antes de dormir, me pidió que la llevara al salón una última vez. «Quiero escuchar la canción otra vez», me dijo. Laura la acompañó, y juntas improvisaron unos movimientos mientras yo las miraba desde la puerta. Fue como ver dos almas bailando, libres, aunque una de ellas estuviera atrapada en un cuerpo frágil. «Papá, ¿sabes algo?», me dijo Clara mientras la subía a su cama. «Si pudiera volver atrás, no cambiaría nada, porque esto…» Se tocó el corazón. «Esto me ha enseñado más que todos los años que caminé». No supe qué contestar. Me quedé viéndola, con el corazón destrozado, pero también con una extraña paz. Esa madrugada desperté de golpe. No sé por qué. Algo en el aire me hizo correr a su habitación. Clara estaba quieta, con el rostro sereno, como si estuviera soñando. Pero algo en su respiración me asustó. Llamé a Laura y juntos intentamos despertarla. Clara abrió los ojos, me tomó la mano y con una sonrisa tranquila me dijo: «Papá, no llores. Hoy me siento libre». Fueron sus últimas palabras antes de cerrar los ojos para siempre. Me quedé allí, abrazándola, sintiendo cómo una parte de mí se iba con ella. Laura lloraba a mi lado, sosteniéndonos a ambos, como si también hubiera perdido algo propio. Esa noche entendí que Clara no solo había venido a enseñarme lo que era amar sin condiciones, sino también a mostrarme cómo dejar ir sin odio ni rencor. Todavía recuerdo el silencio que quedó en la habitación cuando Clara cerró los ojos. Fue un silencio diferente al que había dominado nuestra casa durante años. No era el silencio del dolor que destruye, sino el de la paz que llega después de una batalla. La abracé con todas mis fuerzas, como si al apretarla pudiera evitar que se desvaneciera de mi vida, pero sentí como su cuerpo se relajaba, liviano, como si al fin hubiera encontrado la libertad que tanto buscaba. Laura estaba junto a mí, con el rostro empapado en lágrimas, y aunque su voz era apenas un murmullo, me dijo algo que quedó grabado en mi corazón. «Se fue bailando por dentro, Alejandro». Y eso es todo lo que ella quería. Esa frase me quebró por completo. Pasé horas sentado al lado de su cama, sosteniendo su mano fría, mientras mi mente revivía cada instante de su vida, sus primeros pasos, su risa cuando mi esposa la levantaba en brazos, las tardes en que las veía bailar juntas en este mismo salón que ahora parecía un santuario vacío. Cuando se llevaron su cuerpo, sentí como si el mundo se quedara en pausa. Me quedé parado en medio del salón, mirando el espacio donde bailamos por última vez. Era como si cada rincón guardara su sonrisa, su voz, su energía. Laura se acercó y me abrazó sin decir nada. A veces las palabras sobran y lo único que queda es el calor de un gesto. Esa noche no dormí. Me quedé mirando las luces que Clara había pedido colgar en el jardín. Brillaban suavemente, como si fueran estrellas que habían bajado para acompañarnos. Me di cuenta de algo que me golpeó con una fuerza brutal. Había pasado tanto tiempo intentando salvarla del dolor que me olvidé de lo más importante, que no era prolongar la vida, sino hacerla plena, aunque fuera corta. En los días que siguieron, la casa volvió a estar en silencio. Un silencio distinto, pero igualmente profundo. Laura se quedó conmigo, ayudándome a ordenar las cosas de Clara. Encontramos su cuaderno de dibujos y en la última página había un boceto de los tres bailando, con una frase escrita con su letra temblorosa: «Papá, cuando sonrías, yo estaré bailando contigo». Lloré como nunca antes. Cada lágrima era un desahogo de todos los años en los que me contuve,
de todos los abrazos que no le di por creer que debía ser fuerte. Me di cuenta de que Clara había sido más valiente que yo. Ella había aprendido a vivir con su dolor, a encontrar belleza en sus limitaciones, mientras yo me hundía en mi propia culpa. Laura fue mi sostén en esos días. No me hablaba de consuelo fácil, ni me decía que todo estaría bien. Solo me acompañaba, en silencio, con una presencia tan genuina que me hacía sentir que no estaba solo. Una noche, mientras veíamos las luces del jardín, me contó algo que me hizo comprenderla aún más. Cuando mi madre murió, me dijo con voz suave, yo creí que mi vida se había acabado. Pero entendí que la única manera de honrarla era seguir bailando, aunque me doliera. Creo que Clara lo entendió antes que nosotros. Por eso quiso bailar hasta el final. Sus palabras me atravesaron como una verdad que no quería aceptar. Clara había partido, pero no sin antes enseñarme algo esencial, que la vida no es medir cuánto tiempo tenemos, sino cómo lo vivimos. Pasaron las semanas, y aunque el dolor seguía, comencé a hacer algo que jamás pensé. Cada tarde ponía la misma canción que bailamos por última vez, y en medio del salón movía mis brazos, torpes, pero sinceros. Cerraba los ojos y la veía a mi lado, sonriendo, guiándome con esa fuerza que solo ella tenía. Un día, Laura se unió a mí. No dijo nada, solo comenzó a bailar a mi lado. No era un baile perfecto, pero era un baile lleno de recuerdos, de amor, de vida. En ese momento supe que Clara no se había ido del todo. Estaba en cada gesto, en cada nota de la canción, en cada rincón de esa casa. Ahora, cuando miro atrás, me doy cuenta de que mi hija me dejó el regalo más grande, la capacidad de volver a sentir. Me enseñó que no importa cuán roto te sientas, siempre puedes encontrar algo o alguien que te devuelva a la vida, aunque sea solo para bailar un último adiós. Hoy, cuando escucho esa canción, ya no lloro con la misma desesperación. Lloro porque la extraño, sí, pero también porque siento gratitud. Gratitud por cada segundo que pasé con ella, por cada sonrisa, por la lección que me dejó. Papá, nunca dejes de bailar, aunque sea con el alma. Cierro los ojos y la imagino corriendo libre, como cuando era pequeña, con su madre a su lado. Y entonces sonrío, porque sé que, de alguna manera, ellas siguen bailando allá donde nada duele, donde el tiempo no existe y donde los recuerdos son eternos.